Bueno, Loli, ¿Cómo andas, Loli? ¿Todo ¿todo bien? bien? Bien, muy bien acá, recién volviendo. ¿Estás volviendo directo desde Paraguay? ¿Cuándo volviste? De Asunción llegué ayer al media mañana, tipo 10:30 de la mañana, más o menos por ahí. Bueno, a estar con la familia por el Día de la Madre, Justo. dormir Justito, qué lindo. después de tantos días de trabajo y hoy vuelta a la rutina y bueno, a esta hora ya que estoy llegando a casa. Debes estar molida. De- Bueno, te agradecemos mucho por el momento. La verdad que te contaba un poquito por WhatsApp. Esto es, bueno, nosotros tenemos un canal de Twitch en el cual tratamos de darle un poco más de visibilidad a deportes un poco más que no son el fútbol, por ahí el básquet, que son A los los que que no tienen tanta están. difusión. Claro, los que no Básicamente, tienen sí. tanta difusión, tal cual, tal cual. Entonces, por ahí nos gustó hablar con vos porque sabíamos que estabas en los dos de Sur y dijimos, bueno, tener la oportunidad de que vos nos cuentes un poco la intimidad de los juegos. Bueno, sí, contarles que es el inicio del camino hacia el famoso ciclo olímpico para Así los es. Juegos. El primer gran paso son los Juegos Suramericanos, después de aquí a un año exactamente serán los Panamericanos en Santiago, en Chile, y después finalmente los Olímpicos en París. Es muy importante para los deportistas que participaron porque en más de una disciplina obtenían la clasificación al Panamericano y eso hace que después, mientras estén ahí, puedan acceder también a la clasificación a Juego Olímpico. Es como que por ahí los Juegos Sudamericanos que no tienen cobertura, sino que muchos eligen no viajar y hacer la distancia, digamos, y sí Claro. esperar a los Panamericanos. Para muchos también fue el primer Juego Sudamericano en el que participaron, hablando de nuestra delegación y puntualmente hablando de los deportistas de Córdoba. Una mezcla de mucha emoción para todos los atletas de la delegación argentina, sobre todo porque en la primera semana, digamos que estábamos ahí con el pie izquierdo, Bien. Ajá. estábamos en un quinto puesto en el medallero. Los últimos tres estuvimos en el cuarto lugar de la tabla. Eso hablábamos el otro día con Dante, de que la última vez que estuvimos en el podio fue en Buenos Aires, los Juegos de Buenos Aires. Fue la última vez que se Claro. estuvo en el podio. Era al principio un poco esa la crítica de mi parte en el buen sentido, porque yo siempre digo, hay que estar ahí, hay que vestir la celeste y blanca. Atletas de deportes, como ustedes decían, que no son tan difundidos, porque todas las disciplinas que había no son tan difundidas. Más de uno de ellos pone plata de su bolsillo, más allá de las ayudas económicas, de la sponsorización de marcas. Claro, pero no Más tienen de mucho apoyo, uno digamos. no tienen demasiado apoyo, entonces que estén ahí, que nos representen, que se suban al podio, que logren un cuarto puesto, un quinto puesto, una clasificación a una final. Es muy loable, es muy valorable y bueno, el haber recuperado después en el último tramo de los Juegos con el atletismo que nos sorprendió, con todas las disciplinas que tiene el canotaje, todos los deportes acuáticos que bueno, fueron los que sumaron muchísimas medallas de oro sobre todo. Bueno, ahí vino el alivio, ahí subimos arriba de Venezuela, arriba de Chile, volvimos a ese tan ansiado tercer puesto, como quien dice, estuvimos en el podio, finalizamos en el podio y esperamos volver a repetirlo. Si bien hubo ahí unas declaraciones de Lucas Saucedo, el entrenador de Belén Pérez Maurice de esgrima, que lo hizo en la primera semana con Teis Sport con respecto a, bueno, a esto, a devuélvanle lo que es de ellos, de los atletas, ese famoso 1%. Es irrisorio el monto teniendo en cuenta haber podido charlar con los atletas de otras delegaciones, por ejemplo Brasil o Colombia, que estaban en un primer y segundo lugar del medallero. El dinero que ellos cobran por hacer podio, por ser olímpicos, los atletas tienen ayudas económicas, chicos, que arrancan en los $10.000. ¡Apa! Estamos muy lejos nosotros Número ¡Qué de eso. diferencia! impensado acá en Argentina. Muchísimo, Bueno, pero ahí te das muchísimo. cuenta, toma mucho más valor lo que estás contando del tercer puesto con estas cosas. Mucho más valor. Exactamente. Toma mucho valor, no alcanza a componer el corazón, pero también es algo que escuchaba de los espectadores, sobre todo los de Paraguay, que eran los que asistían a todos los juegos, decir, el argentino tiene eso que lo lleva en la sangre, tiene esa garra, tiene eso de que se recupera, de que va para adelante, de que le mete un sentimiento, es una cosa de locos lo que genera el atleta argentino a la visión de los de afuera.
Pero bueno, sabemos que con eso solo no alcanza y que muchos de ellos siempre tienen que estar haciendo colectas para participar en mundiales, para participar en panamericanos, para lo que fuera. Entonces, bueno, hay que respetar y admirar a cada uno de la delegación argentina. En cuanto a los juegos, el país hermano de Paraguay estuvo en un momento, temían por la realización, porque bueno, como problemas políticos, sociales y económicos, como sucede en toda Sudamérica, claro. Estuvieron a punto de suspenderse los juegos. Entonces las obras se iniciaron casi que en este mismo año y a contrarreloj. Por ejemplo, el Comité Olímpico Paraguayo, donde se distribuían gran parte de los deportes y estaba la Plaza de las Banderas y había un fanfest, no estaba del todo terminado las estructuras, digamos, la infraestructura en cuanto a detalles, no sé, veredas, no sé, cestos de basura y alguna que otra sede. Mientras los juegos se desarrollaban, continuaban trabajando. Por ejemplo, lo que fue la pista de BMX Race, que estuvo así de cancelarse. De hecho, se jugaba el miércoles, no se corrió y terminó pasándose al día viernes. Esto porque no previeron con tiempo la cementación de la pista y no tuvieron en cuenta la inclemencia del clima, que hacía un día 30 grados de calor con un sol que te partía la cabeza y al día siguiente se levantaba un viento sur y llovía y no paraba y llovía 2 días. ¿Es la primera vez que ves algo así? ¿Que sea algo tan justo con los tiempos? ¿Una competencia de esta índole? Sí, y bueno, son por ahí cosas que suelen pasar en estas instancias. En sudamericano, en un panamericano no sucede lo mismo ni que hablar en un olímpico. Claro. Los juegos se desarrollaron, mucha gente trabajó para eso. Mucha gente llegó desde otro lugar para trabajar. Nosotros como periodistas estábamos ahí trabajando. O sea, hay que sacarse el sombrero, así como lo fue en Buenos Aires 2018, que nos adueñamos todo el país de ese Buenos Aires 2018, no solamente Ciudad de Buenos Aires. Entonces, el haber llegado a ser sede y todo el legado que les queda hoy por hoy, tanto dentro del Comité Olímpico Paraguayo como en la otra sede grande que era la Secretaría Nacional de Deportes, que también aglomeraba varias disciplinas deportivas. Después, bueno, cada una de las sedes independientes. Había detalles como el transporte, por ejemplo, que no estaba por ahí tan bien coordinado el horario. Entonces, de repente, si se te pasaba uno, después los que descubrían deportes acuáticos, había horarios para las balsas que te cruzaban y te trasladaban hasta el lugar donde se competía y era hasta las 8 de la mañana. Tengo colegas chilenos que, bueno, tuvieron que cruzar parte de un río con las mochilas y cámaras todo arriba hasta el otro lado. Bueno, y la gente de Paraguay con la mejor onda, la mejor predisposición, los voluntarios mismos también, resolviendo por ahí en la primera semana muchas cositas sobre la marcha, pero bueno, la voluntad estaba, las ganas y poco a poco todo iba mejorando. Sí, no, a ver, suramericanos, panamericanos y Juegos Olímpicos sería. Sí. La escalera. Ese es el ¿Por qué suramericanos y no sudamericanos? ¿O es lo mismo? Es lo mismo. Ah, porque yo vi que decían suramericanos y un amigo me dice, ¿por qué suramericanos y no sudamericanos? La Organización Deportiva Sudamericana, o de Sur, claro, es suramericana. Claro. Entonces, de ahí viene. Claro. De ahí viene la derivación de la palabra. Nosotros repasamos uno de los programas que era por primera vez un porcentaje tan alto de mujeres compitiendo en la delegación argentina, que era casi el 50%. No sé si vos lo has podido ver en comparación con otros eventos, que haya mucho más deportistas femeninas. Sí, de hecho lo que se está tratando de hacer desde Río 2016 a esta parte es tratar de equiparar igualdad de género, ¿no? Bien, sí. En Buenos Aires, en los Juegos Olímpicos de la Juventud, estuvieron exactamente iguales, era mitad y mitad. En los Panamericanos de Lima también había un leve porcentaje, ahí era nada la diferencia, y ahora igual. Bien. Es la idea siempre de tratar de equilibrar, y bueno, y también esto de imponer 2 abanderados, un hombre y una mujer. Y cuestiones de inclusión y cuestiones de percepción de género también se vivieron. No sé si pudieron seguir a través de las redes o por ahí en las noticias, siguiendo a otras delegaciones. Fue el caso, por ejemplo, que me tocó verla jugar, Luca Camumoto, que es una jugadora de tenis de mesa de Brasil, que ella Caroline, creo que es el nombre, Caroline o Caroline, algo así. Ella se autopercibe un varón y entonces ella se hace llamar Luca.
con su mismo apellido, por supuesto, su credencial estaba con género femenino, ella no ha hecho el cambio en documentación legal, Claro. pero bueno, habló con su cuerpo técnico, habló con el Comité Olímpico Brasilero, y a su vez el comité se comunicó con el Comité Olímpico Internacional, y bueno, fue algo que, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de charlar con quien era su entrenadora, ver cómo se lo había tomado el resto de la delegación de Brasil, cómo lo habían tomado dentro del hotel, por ejemplo, o los otros colegas de tenis de mesa, o sus compañeros, Claro. los otros deportistas. Y bueno, y ella misma dijo que la habían sorprendido porque, bueno, más allá de que su credencial decía un nombre en femenino, los habían puesto al tanto de que ella se autopercibe y se hace llamar Luca, y todas las personas la llamaban por Luca, súper normal, así que bienvenido. Después, por ejemplo, en nuestra delegación hubo una nadadora de San Francisco de apellido Santillán, de 14 años, era una de las más chicas de la delegación, que se colgó medalla de oro, medalla de plata. Qué grosa. Súper feliz, súper jovencita. Recordemos que por ahí en un juego olímpico tiene que ser mayor de 18 años, y bueno, esta es la oportunidad, entonces, ¿no? Loli, yéndonos a los deportistas cordobeses, ¿me podés decir un número aproximado de cuántos hubo compitiendo? Los tengo acá, así les cuento bien quiénes son. En medalla, nuestra querida Ceci Biagioli, que era su quinto juego de sur, de aguas abiertas, fue medalla de bronce, Cecilia, finalmente. Agustín de Stribat, eran sus, no me acuerdo si segundos o terceros juegos, que se colgó medalla de oro en la categoría 65 kilos de lucha. Bueno, las cordobesas en natación, recién les nombré a Santillán, también estaba Delfina Dini, también estaba Andrea Berrino, estaba Florencia Perotti, Macarena Ceballos, todas ganaron medallas, cada una en su disciplina. Después teníamos a Juan Ignacio Carballo y a Luciano Ferrari en lo que era atletismo. Con Luciano tuve oportunidad de hablar, que él clasificó a la final, salto en alto, y en la final quedó en la posición 6. Mejoró su propia marca, estaba muy contento, era su primer juego de sur, era la meta este año, así que estaba súper feliz. Después teníamos en bochas a Carla Cabrera, que ella es de Vicuña Maquena, y a Guillermo Montemerlo, que es de aquí. Carla estaba en la categoría que era petanca, y Guillermo en Rafa Bolo. Son totalmente diferentes esas categorías, los dos sacaron medallas. Después había uno de los profes, Pablo Apes, que él también era de aquí de Córdoba. Bueno, lo teníamos en el ciclismo freestyle a José Torres, al Maligno Torres, que ganó la medalla de oro. A Tomás Macri en esgrima también. Lo tenemos en gimnasias a Celeste D'Angelo, que se coronó, también tuvo medalla. El equipo completo de Atenas que participó: Evangelina Cordier, Karen Majara, Agustina Luján, Ludmila Mirabet y Macarena Rodríguez. También ganaron medallas las chicas en lo que fue la prueba de 3 cintas y 2 pelotas. Estuve ahí presente en hockey, medalla de plata para las Leonas. Ana Luz Dodorico fue la representante de Córdoba. Arquera. Y en los varones, sí, que se colgaron la medalla de oro. Luciano Ferraro y el Facu Zárate fueron los que nos representaron. Después también en karate, que hubo varias medallas, Julieta Mancilla, Juan Cruz Minet y Juliana Novak. Todos se colgaron medallas. Bueno, Agustín de Stribat, que ya lo dijimos. Renata de Giraudo formó parte de la selección de rugby, que quedó en el 4º puesto. Jeremías Azaña ganó medalla de oro por equipo en lo que es equipo masculino en squash. En la dupla masculina también ganaron medalla. Luisina Giovannini, que era la tenista que se bajó y mandaron a otra representante que no era de Córdoba. Después está Eugenia González Brioso, de tiro con arco. Eugenia quedó ahí al poquito de la medalla en lo que fue la dupla mixta. Compitieron contra Chile, me acuerdo, estaba ahí esa tarde. Fue una de las primeras competiciones. Quedaron 114 a 115 con los puntos, no lo podían creer los chicos. Tuvo una competición en los últimos 3 tiros Chile y les quedó ahí a un punto. Después estuvo Juan Manuel Fragueiro también participando en tiro deportivo, estuve con él también, clasificó a la final y en la final quedó en el 8º lugar después. Chara Ferretti estuvo en windsurf, en vóley, Camila Giraudo y Valentina Baulet participaron, medalla de plata, las chicas perdieron el último partido con Perú.
Esos fueron los cordobeses que Bien. tuvieron. No tenés, Loli, no tenés la cantidad, ¿no? Más o menos. ¿Cuánto habrás nombrado? No sé. Y Lautaro Urquiza en básquet 3x3, ese también me olvidé de decir. A ver, tenemos 11, 12. Leandro Botazo, que no lo nombré, también ganó medalla de plata en lo que es ciclismo de pista. Ajá. Martín Dopazo también se colgó medalla en equitación. 13, 14, 15, 16. Y a comparación con otros 17, años, ¿cómo lo 21. ves, como decías, del tema de las mujeres, el desarrollo de estas disciplinas en lo que es Córdoba más que nada, ¿no? Son más o menos 30, 35, chicos. Tomás Flamini, Bien. medalla de plata en físico-culturismo, que también me olvidé de nombrarlo. Y estaba Tomás Palacios, que es de La Pampa, pero que juega aquí en Talleres. De mi ciudad, General Pico. Sí. Mira. Agustín Gil en judo. Sí, casi que 40, te diría. Mira. Y con respecto a otras participaciones de cordobeses en otros juegos, ¿Cómo lo has Estamos- visto, más o menos? no, estamos más o menos igual en cuanto a cantidad. Bien. Siempre hay más de 20 cordobeses dentro de la delegación. Y con respecto a premiaciones, me parece que en esta oportunidad hemos mejorado. Bien. Bueno, por lo menos hubo un desarrollo, lo podemos decir, con el pasar de los años. Sí, creo que acá el polo deportivo del Kempes y después todo lo que se genera en cada uno de los municipios en el interior de la provincia ayuda y mucho. ¿Hay deportes, Loli, que se juegan en los suramericanos y no en los Juegos Olímpicos? O sea, hay deportes que no son olímpicos, digamos. Bochas, por Sí. ejemplo. Sí, por ejemplo, bochas, por ejemplo, ajedrez, que estuvo en esta oportunidad invitado, pádel estuvo invitado, por ejemplo, ¿Pádel estuvo en invitado? los Olímpicos estuvo invitado, de hecho Mira. ganaron los cordobeses, perdón, no los cordobeses, sino los argentinos que estuvieron, ganaron medalla, pero no sumaban en el medallero, tanto las chicas como los chicos. Claro, porque Ok. En ajedrez lo mismo. con pádel, si mal, por lo que sé, es una superioridad argentina muy grande comparación con otros países. Claro, sí, sobre todo porque tenemos un montón de argentinos que juegan fuera. Está en los top, Sí. tanto Argentina, bueno, Velasteguín está ahí, tenemos mucho en el top, lo que es pádel. Sí. Bueno, y por ejemplo, en esta oportunidad, en estos juegos, no hubo racquetball. Hicieron ahí como el cambio y pasó a ser invitado el pádel. Claro. Que por ejemplo, en racquetball, hablando con la delegación de Bolivia, el fuerte de ellos es ese deporte y esta vez no estaba. Y nosotros tenemos muy buenos representantes. De hecho, tenemos a 2 de las chicas que son medallistas siempre bolivianas nacionalizadas argentinas. Mira. Juegan para nuestra delegación. Sí. Después teníamos el caso, por ejemplo, de no sé si vieron el primer partido, estoy tratando de acordarme el apellido, el primer partido de Argentina de las Leonas, que la goleadora de ese primer partido era paraguaya, nacionalizada argentina. De una. Es muy común ver estos casos así, más que nada en Argentina, de jugadores. Sí, hemos tenido en otros deportes también, hemos tenido compatriotas de otras naciones que están nacionalizados y que compiten, sí. Yo, Loli, lo que decía la otra vez es que es como que nos da también un baño de humildad o de realidad. A ver, el argentino muchas veces nos creemos los mejores en todo y más en el deporte. En el deporte es como, sobre todo en el fútbol obviamente, pero en el deporte es como que nos tocan el orgullo, ¿viste? Y hablábamos un poco del ejemplo de las Panteras, que para ellas fue un logro terrible pasar de la zona de grupos por primera vez en su historia en un mundial. Y por ahí el argentino que no está empapado de la realidad del vóley femenino dice, bueno, pero pasaron de grupo, no es nada. Y realmente es un gran logro. Entonces, me parece que esto que vos también decís, de decir, che, quedamos terceros, y la verdad que es un logro para Argentina quedar tercero en Sudamérica. Y por ahí otro te dice, pero quedamos abajo de Colombia, ¿entendés? Entonces, es como decir, bueno, che, es un baño de realidad de decir, no somos los mejores en absoluto, y también podemos disfrutar de logros sin campeonar o sin llegar a lo más alto. Exactamente, a ver, yo creo que sacando el deporte del fútbol, que muchas veces lo vemos, ahora se viene el Mundial o en una Copa América, digo, eso de si quedaste segundo parece la tragedia más grande del mundo y al final el tercero termina celebrando un montón más, el segundo se saca la medalla. Bueno, en lo que es el mundo del olimpismo, ese tipo de cosas no existe. Casi que no se ve, Claro. te diría, ese tipo de actitudes.
para acá es valorable, a ver, les acabo de contar recién de Ferrari, o sea, su objetivo este año era llegar a un juego sudamericano, hablando de atletismo, ¿no? Bueno, con el entrenador contentos, llegaron, a él lo convocan por primera vez, dice, me pongo la celeste y blanca, represento a mi país, son mis primeros Juegos del Sur, mi objetivo era estar acá, estoy, pasar la clasificación a la final, lo logré, quedó sexto, y estaba feliz como si tuviese la medalla de oro. Claro. Sí, Claro. De este Y ejemplo digo, de miles. aquel también que habla y no sabe, es como, bueno, cuando son los Juegos Olímpicos son todos especialistas en olimpismo. Cuando es el Mundial somos todos de fútbol. Totalmente. Digo, hay que antes hacer el caminito. ¿Qué pasó con Delfina Piñatelo y todas las críticas que recibió? ¿Qué tema ese, Hablemos sin saber. Sí, nosotros Evidentemente que a ella en su vida personal le afectó y mucho y tomó la decisión que tomó, pero digo, la malicia en los comentarios de hablar de algo que no tienen ni idea de lo que genera en la persona y de lo que esa persona deja porque dedica su vida al deporte y nos representa a todos nosotros. Claro, uh-huh. Sí, nosotros con Agus por un programa justo a la Facu tocamos el tema de la psicología en los deportistas y el ejemplo fue justamente el de Delphi, que fue el más mediático, el que más se dio a conocer. Y no sé, vos has llegado a hablar con un deportista que no ha sido tan, el caso de Delphi justo, que te haya comentado algo así, que ha recibido estas críticas que le hayan afectado a un nivel similar. En realidad los malos comentarios dentro de redes sociales para cualquier tipo de deportista, haya continuado o no, o esté actualmente vigente, de una u otra forma les afecta, y es importante lo que vos decías de la psicología deportiva, que exista eso, que esté el psicólogo, porque bueno, a partir de ahí, ejemplos, los Pumas o las Leonas, en instancias de competencia, no sé si ustedes ven, que no están en redes sociales, porque tienen su tiempo para todo. Bueno, eso no ocurre en todos los deportes, obviamente, pero parte de ahí, claro, del área de psicología. Está bueno eso. Y, por ejemplo, he dialogado con atletas que cuando la pandemia vino, como que decidieron desistir. Hablemos de deportistas no olímpicos, pero digo, atletas un poco más amateur, a lo mejor que solamente compiten en una liga nacional o regional, o que por una cosa u otra, bueno, decidieron dedicarse al estudio más o a trabajar y bueno, y decidieron no jugar más a la disciplina que jugaban. También destacar que todos estos atletas que vemos de la delegación, más de uno es papá o mamá, más de uno tiene su propio emprendimiento o su trabajo, y dentro de esa delegación misma no son todos los que viven 100% del deporte con un sueldo a fin de mes o con una sponsorización tremenda. Claro. A ver, la ayuda económica de esa de la que estábamos hablando, de eso no viven nuestros atletas. Claro. Uh-huh. Claro. ¿Y Brasil lo ves muy avanzado, que nos saca mucha ventaja en el ámbito del olimpismo, de la mayoría de los deportes olímpicos? Siempre de este lado es que sí, es muy notable el desarrollo que tienen en infraestructura y en cuanto a entrenamiento y el compromiso y bueno, el poder dedicarse a la disciplina deportiva, 100%, eso es fundamental. Y bueno, esas son políticas deportivas que a su vez apoya el gobierno, uh-huh. Eso es como un conjunto de cosas. Acá siempre hay otras prioridades. Acá siempre hay otras prioridades y el tema es que, a ver, la visibilización, el CENAR existe todavía. Estuvo después de los Juegos de Buenos Aires ahí a punto de venderse. No Ajá. Se vendió. El espacio sigue siendo chico, pero es lo que tenemos como centro de alto rendimiento. Y a ver, en otros países, una selección de handball, una selección de vóley, una selección de hockey, cada quien tiene su estadio y sus horarios dentro de esos predios de alto rendimiento. En el CENAR sacas turno y vóley y entrena donde entrena handball y donde entrena básquet. De hecho, así que es la cruda realidad, básicamente. Es así, hay que afrontarlo. ¿Y cuál es un pequeño paso que podemos hacer para intentar acercarnos un poco a lo que es una Brasil, a lo más cercano que tenemos?
Yo creo que más allá de la parte de entrenar y demás, yo creo que la cuestión económica es fundamental. Es fundamental. Bien. Porque, a ver, no te digo que sea una preocupación que al atleta le quite mérito, pero tanto a él como a su cuerpo técnico, cuando vos dependés de otros para tener un espacio, para tener tus elementos, ropa o calzado acorde a cada deporte, marcas que a lo mejor no son de Argentina, no están en nuestro país, que son de afuera, que bueno, cuando hubo pandemia hubo un montón de problemas para que las cosas pudieran llegar. Claro. Y bueno, ya partimos de esa base, por ejemplo. Loli, te hago la última preguntita y ya te dejamos porque se te ha sido tarde y vos tenés que trabajar y descansar. Te quería consultar, había un centro de prensa, ¿cómo fue? Vos tuviste los 15 o 14 días que duró el evento. Contanos un poquito de esa intimidad, si se quiere. Dale. Sí, yo llegué el 30 y de ahí del aeropuerto directo me fui a un shopping en el centro donde estaba la sede, en donde acreditaban y a los periodistas y en donde acreditaban a los voluntarios y les daban la ropa a los voluntarios. Era en un tercer nivel de un shopping. Ahí nos recibían otros voluntarios que eran los que nos atendían y bueno, y nos daban las credenciales y demás. Después de ahí me hospedé en el Hotel Olímpico, dentro del Comité Olímpico Paraguayo, es decir, que estaba en la sede central, digamos, que está cerca del aeropuerto. Aquel que conoce Asunción, en realidad es Luque ese lugar. Es Luque, que está la sede de la Conmebol ahí. Donde está la sede de la Conmebol, exactamente. Más o menos a 2 kilómetros está el Comité Olímpico. Estuve hasta ayer a la mañana que me vine. Los periodistas sí cuentan con un área de prensa que se le llama habitualmente MPC, Mace Press Center. En esa sala de prensa contás con, obviamente, que internet. Ahí te instalan el internet no solo para la sala de prensa, sino después el usuario que vas a utilizar en cada uno de los estadios. Entonces cuando vos llegás ya se te conecta automáticamente. Ajá. Dentro de esa sala contás, bueno, obviamente con toma corrientes, mesas, sillas, sillones. Tenés siempre ágape, es decir, hay café, hay jugo, cositas para comer, fruta para hidratarse, agua, baño cerca. Y tenés muchos banners y espacios tipo livings ambientados para poder hacer notas, si querés hacer vivos y todo ese tipo de cosas. Después, dentro de cada uno de los estadios que vos ibas, cuando llegabas, en el ingreso te decían, el sector de prensa es tal. Y había un sector para la prensa con derechos, que son quienes hacían las transmisiones, y a su vez usan un chaleco de determinado color. Por ejemplo, Teis Sport y tenían los chalecos Bordeaux. Los reporteros gráficos tenían chaleco de color verde. Y los que eran de la transmisión oficial, chalecos grises. Y dentro de cada cancha o de cada sede, de cada lugar, tenían el espacio determinado de donde podían estar las cámaras, desde donde podían hacer fotos. Nosotros, los periodistas de radio, de gráfica, de web, en qué espacio de tribuna podíamos estar sentados. Y una vez que la competencia terminaba, tenía prioridad la transmisión oficial, el canal local de allá de Tigo, y después, en el caso nuestro argentinos, tenía prioridad TIC. Una vez que terminaban las notas, había una zona mixta en donde podíamos ir el resto de los periodistas a hacer entrevistas. Después, en la Secretaría Nacional de Deporte había una carpa armada como centro de prensa, un poco más pequeña que el espacio, porque era un bloque dentro del comité, era una especie de galpón gigante. Y en el otro era una carpa. Y después en cada sede independiente es como que tenías directamente la zona mixta. Claro. Y bueno, y después manejarnos con el transporte ahí, había cada 1 hora u hora y media de sede a sede, de la Secretaría al comité, salían unos colectivos, unos micros, que te llevaban gratis. Eso funcionaba aproximadamente desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Bueno, bastante bien. O sea, me parece que... A ver, nosotros no tenemos experiencia en ese tipo de eventos, pero por lo que describís, demasiado bien, me parece. Sí. Por ahí a lo mejor no había tantos colegas que salieran durante cada hora y media, entonces a medida que los días pasaban es como que los choferes eran los mismos y claro, más o menos a lo mejor no era exacto el horario, o bueno, al ser los mismos ya los conocías y hoy a qué hora pasás o a qué hora venís, y bueno, vos salías y estaban ahí. Después a la gente adentro, por ejemplo en el comité, que era tan grande el lugar, habían puesto a disposición muchos de estos carritos de golf. Ajá. Muchas personas, casi 11, 12 personas entraban. Entonces una vez que ingresaban, los llevaban al lugar.
a medida que los días empezaron, también organizaron el tema del ingreso de acuerdo a qué competencia, porque donde jugaba Paraguay era multitudinario. Y los primeros días se les excedió de público en lo que era el fútbol playa. El estadio de Beach, donde fue el vóley y el fútbol, era uno de los más bonitos y era uno de los que más se llenaba. Y bueno, por ahí se les desbordó un poco el primer día y bueno, después empezaron a organizarse un poco más. Es como que hacían fila en el ingreso al parque, que estaba mucho más lejos, y hasta que iban completando el cupo de espectadores, iban pasando y entonces así ya después no hubo más problemas. Claro. Y después, en lo que era esa zona de Plaza de las Banderas que les digo, ahí es como que se hizo el izamiento oficial el primer día antes de la ceremonia, el mismo sábado, 1 de octubre. Ahí estaba la llama sudamericana encendida, había un escenario enorme, se llevó ahí a cabo el domingo 2 la competencia de fitness y físico-culturismo y ya después quedó ese escenario como el Fan Fest. Y después alrededor había toda una plaza de comidas y de stands de los sponsors que tenían los juegos. Alrededor estaba todo el predio de lo que era el fútbol de campo de 11, que era pasto sintético, no sé si pudieron verlo, y tenía mucho caucho. Los días que hacían mucho calor, bueno, Mascherano se quejó bastante porque nuestros jugadores de hecho se llenaron de ampollas porque el primer partido les tocó a la peor hora, al mediodía. Claro. Encima en Asunción, te la debo. Muy fuerte. Así que bueno, después estaba el estadio de hockey, estaba el estadio de la pista de patinaje, tenían pegadito todo lo que era el BMX, freestyle y race, skateboard, estaba el estadio de básquet 3x3, pegado el velódromo, más atrás de fútbol tenían lo que era el tiro deportivo y más en el ingreso del parque estaba el fútbol playa, beach volley, tiro con arco y handball. Y después en el otro, en la secretaría, estaban distribuidos. Donde fue esgrima, después se desarmó y se hizo tenis de mesa. Iban a entrenar atletismo, ahí había una pista también, algunos se iban a entrenar ahí. Y después había como pabellones y ahí estuvieron los deportes de contacto, todo lo que era el karate, el taekwondo, el judo, el boxeo. Y después las sedes centrales de ese lugar, una fue para el vóley y la otra fue para el básquet. Claro. Todo más valor, voy a decir, bueno, he organizado unos juegos. Y diciéndonos vos que encima se hicieron a contratiempo hacer todo esto, creo que tiene aún más valor todavía y que haya salido tan bien como tan mal pudo haber salido en realidad, o sea. Sí, yo creo que la expectativa en mi caso la superó y justamente hoy veía una nota del secretario de Deportes de Paraguay que estuvieron, bueno, llevaron a Tirica, a la mascota, y le llevaron la presentación de todo lo que los juegos dejó, digamos, como el resumen al presidente de la nación de la República Paraguaya, y bueno, ya han sido números todos muy positivos. La delegación de Paraguay fue una de las más grandes en participar y ellos estaban a su vez conformes con todo el desempeño que habían tenido sus atletas. Si bien el público, con mucha gente de ahí, con los espectadores, yo charlaba, y como pasa siempre, el que se lleva todo es el fútbol. Claro. Les preguntaba si tenían mucha difusión el resto de las disciplinas, cómo es durante el año, y no. El fútbol es lo que se lleva, como siempre, todo, y no tiene tanta difusión. Entonces, si has hecho ahora y que la gente ha acompañado, haya podido conocer esos sitios, para ellos es muy positivo. Y después otra anécdota, pude ir a visitar el museo de Conmebol, ya que estaba ahí caminando, sí, claro, obviamente, y fuimos a conocer. Aquel que pueda viajar, que ande por ahí, que vaya porque vale la pena. Ajá, es un museo que tiene la historia completa desde que se generó la Conmebol y cómo fueron las asociaciones o las federaciones afiliándose. Tiene toda la historia del fútbol, toda la historia de la Sudamericana, de la Libertadores, de la Conmebol, de la Surugabán. Está absolutamente todo en fotografías, hay camisetas, hay libros, hay estatuas, hay videos, están las copas. En mi caso, soy hincha de Talleres, lo sabe todo el mundo. Está la Conmebol de Talleres del 1999 ahí, está la foto, lindo. Está la inscripción. Sí. Y reciben obsequios del público que va, que asiste. Si algún día tienen oportunidad y van y quieren llevar algo para dejar de recuerdo, lo pueden hacer, lo reciben, ningún problema. Y después al último, al cierre, es como que entras dentro de una pelota de fútbol y tiene todas pantallas alrededor
Y bueno, y ahí es un video, un resumen, digamos, de toda la historia de Conmebol, que vale la pena, la verdad que vale la pena. Nos recibieron muy bien, muy, Mirá muy qué bien. bueno. Bueno, Anotado. Loli, la verdad. Sí, obvio, por supuesto. A nosotros que por ahí no, se nos va la cabeza con el fútbol, ¿no? Pero la verdad que bueno, te súper remil agradecemos. Primero por tu tiempo, que es muy preciado, y después por la buena onda, por prestarte a charlar un poco con nosotros, para también darle más difusión a todos estos deportes y también a tu trabajo, que bueno, es muy valorable realmente. Así La que verdad que te sí. súper mil agradecemos y bueno, estos videos también ya estarán como micros en Instagram, en YouTube, así que después te estaremos pasando. Bueno, bárbaro, gracias a ustedes por tenerme en cuenta, por la invitación, gracias por difundir el mundo del olimpismo, los deportes no tan difundidos, gracias por hacerse eco, por haberlo seguido. Y bueno, ya ahora ya me conocen, ya saben que soy una loca y apasionada de esto. Ahí decíamos con los colegas, lo lindo de coincidir es encontrar otros locos apasionados por el mundo del olimpismo, y somos Claro. muchos. Cuando llegan estos eventos decís, ay, no soy la única, no estoy tan sola, somos muchos. Así que bienvenidos ustedes también a este mundo del olimpismo. Bueno, gracias Loli. Buenísimo. Un saludo Gracias, grande. Loli. Saludos para allá. Gracias, chicos.